Bienvenidas al podcast de Mujer Financiera, un espacio para hablar de dinero, aprender a ahorrar e invertir de forma simple. Sabemos que las finanzas son complejas, pero en Mujer Financiera lo queremos hacer simple para vos. Bienvenidas al capítulo número 3 de Mujer Financiera Podcast. Hoy vamos a conversar sobre por qué las mujeres no invertimos nuestro dinero. Y esto no es algo que lo decimos nosotras, sino que lo dicen las estadísticas, así que hoy vamos a estar hablando un poquito sobre eso y cómo podemos cambiar esta realidad. Mi nombre es Sabrina Castelli, soy CEO y fundadora de Mujer Financiera y voy a ser la host en el día de hoy y me va a estar acompañando Soreli. Muchas gracias, Sabri, por la introducción. Mi nombre es Soreli El Yuri, líder de contenidos de Mujer Financiera. Muchas gracias a todas por estarnos acompañando y yo voy a ser su co-host en el episodio de hoy. ¿Por qué las mujeres no invertimos? Esto es algo que nos lo hemos preguntado muchas veces nosotras. Yo conté que yo empecé a invertir muy joven, pero porque estaba muy vinculada al mundo financiero. Pero cuando empecé a leer un poquito de algunas estadísticas, me di cuenta que, por ejemplo, en Latinoamérica en general, solo el 1% de las personas bancarizadas invierte su dinero hoy en día. Y de ese 1% se dice que solo 0.3 aproximadamente son mujeres. Nosotros en nuestra oportunidad... Fuerte. Sí, es un número súper fuerte. Dijimos que solo 1 de cada 10 mujeres bancarizadas tiene ahorros. Imagínense cuántas de esas mujeres invierten su dinero. Realmente muy pocas. Esto no es algo solo de las mujeres, aclarémoslo. Si sos un hombre y nos estás escuchando, también tenés un problema y tenemos que tratar de ayudar a que todos podamos invertir. Pero vamos a contar un poco de dónde viene esta dificultad para acceder al mundo de las inversiones. Sore, ¿por dónde te parece que podemos empezar? Creo que por el elefante en la habitación, digamos que tiene que ver con el miedo. Pero ¿de dónde viene ese miedo, no? Y acá es donde nos remontamos a lo que decías, lo que hemos hablado en otros episodios, que es que las mujeres somos, si se quiere, nuevitas en esto de manejar el dinero, de sentirnos un poco más empoderadas con manejar las finanzas, en aprender acerca de finanzas. Entonces es normal que sintamos miedo a la inversión, porque si nos da un poco de rechazo o un poco de miedo sentarnos incluso a revisar los números, es más difícil todavía pensar en la inversión, ¿no, Sabri? O sea, porque aparte ahí lo asociamos con un montón de cosas que nos han inculcado como... Hay mucho riesgo, o sea... Miedo. Sí, miedo. Es como que viene miedo por todos lados, hay mucho riesgo de perder dinero. Bueno, de hecho, a mí me pasó, yo también vengo de trabajar en el área financiera un montón y yo no empecé a invertir, sino ya pasadito los 30. Y me fui por una inversión de alto riesgo. O sea, contradictorio. Sí, yo creo que primero hay que entender que tal cual los temas de dinero siguen siendo temas nuevos para las mujeres en general. Hay un número que explica mucho esto que tiene que ver las mujeres económicamente activas. Si uno analiza ese dato, por ejemplo, en 1980 en Latinoamérica había 35 millones de mujeres económicamente activas. Si vamos a buscar ese número al 2022, que es el último año en el que estuvo actualizado, se dice que hay más de 165 millones de mujeres, con lo cual... Imagínense en cuánto crecimos, más de un 250%. Si yo les cuento de los hombres, en 1980 había 100 millones de hombres económicamente activos y en el 2023 hay 200 millones. O sea, ellos solo han crecido un 100% y nosotros hemos crecido un 250% y va a seguir creciendo. Y todo esto en un margen de menos de 50 años. Exacto. En 1980 ahora... menos de 50. De hecho, ¿cuántas de nosotras somos quizás primera generación de mujeres financieramente independientes, entendiéndose como mujeres que generan su propio dinero y pueden tomar decisiones de ahorro e inversión sobre ese dinero? Porque si hablamos de la administración del hogar, claramente la mujer durante muchos años fue la gran administradora del hogar, de las compras familiares, pero no la generadora del dinero. Exacto. Es como la que tomaba las decisiones de las puertas para adentro, no para afuera. Exacto. Eso ha cambiado en los últimos 40 años, va a seguir cambiando. Entonces, cuando uno entiende en el lugar, en una línea de tiempo donde está, se da cuenta como que, bueno, es normal que sea difícil, porque probablemente yo sea quizás la primera generación de mujeres que invierta mi dinero en mi familia. Nadie lo hizo. Yo conté mi historia, que lo hizo mi madre hace muchos años, pero tampoco lo pudo hacer bien. Sí. Después no lo volvió a hacer más porque se quedó con tanto miedo respecto al tema financiero que no lo pudo volver a resolver. Así que creo que lo importante es entender, bueno, de dónde venimos y por qué nos cuesta mucho tomar estas decisiones. En primer lugar, nos cuesta ahorrar, porque no puedo invertir si no puedo ahorrar. Hablamos de la brecha de género, hablamos del problema que tenemos en los ingresos, o sea, para poder invertir dinero tengo que ahorrar y para ahorrar tengo que poder ganar dinero y tengo que ganar bien. Si no gano bien, ¿qué voy a ahorrar y qué voy a invertir? Entonces es el primer problema a resolver. Sí, porque es como dices, yo no puedo invertir dinero que no tengo y si solamente tengo ahorros para cubrir alguna emergencia, ese dinero tampoco lo puedo invertir. Tengo que tener un excedente, que igual de eso vamos a hablar un poco más adelante, para que tengamos, si se quiere, cierta tranquilidad
teniendo en cuenta que ese dinero va a estar invertido, que puede generar una ganancia como puede que no. Entonces, es como dice Sabri, el primer problema a resolver es el ahorro y para eso, clave, ordenar las finanzas, ¿no? Sí, ordenar las finanzas y por otro lado, yo creo que esto que estabas diciendo de el ahorro para emergencias, porque todas las inversiones tienen riesgo, anótenlo, lo voy a repetir. Todas las inversiones tienen riesgo, no existe inversión sin riesgo, pero hay manera de poder salir de esa situación o mitigar al menos atenuar, claro, esos riesgos. Una forma es tener este famoso fondo de emergencia en el cual ahorramos por lo menos la suma de 3 meses, al menos, idealmente 6, de todos nuestros gastos mensuales. Es decir, si vos gastás por mes, lo voy a decir en dólares para que quede como más directo el número. Supongamos que yo gasto por mes $1,000, mi fondo de emergencia debería ser de $6,000, 1,000 por 6. O al menos 3,000, que serían 3 meses. Ideal 6, pero al menos 3,000. ¿Por qué? Porque ahí tengo cubiertos 6 meses de todos mis gastos. Cualquier cosa que me pase, me quedo sin empleo, me enfermo, viene una pandemia, una crisis en mi industria, lo que sea, yo estoy cubierta porque tengo ese dinero de resguardo. Una vez que alcancé ese objetivo, ahí sí tengo que empezar a pensar el ahorro por encima de ese monto, ¿cómo voy a hacer para invertirlo? ¿Y por qué? ¿Por qué hay que invertir el dinero, Sore? Primero y principal, porque tenemos el tema económico, ¿no? En las economías sabemos que nuestro dinero en el banco, simplemente ahorrado, pierde poder adquisitivo o se puede ir devaluando por temas como la inflación, la devaluación de la moneda. Entonces ese dinero lo primero que hay que hacer es protegerlo, proteger su valor. Y eso lo logramos a través de la inversión. No hay otra manera de hacerlo, por eso es que la inversión tiene como ese riesgo asociado, ¿no? Porque también está sobre la mesa una potencial ganancia importante. Además de proteger ese dinero, la inversión nos permite hacerlo crecer. Hay diferentes tipos de inversión, dependiendo de los objetivos que tengamos, que eso lo vamos a ver quizás en otros episodios para no entrar en materia que eso requiere un poco más de detalle, pero lo que logramos con la inversión principalmente es eso, hacer proteger y hacer crecer nuestros ahorros. Yo soy la chica de los datos, así que voy a seguir tirando datos. Más estadística. Pero, por ejemplo, si ustedes ahorraban $10,000 y los guardaban durante 10 años abajo del colchón, si uno ve la inflación de los últimos 10 años de Estados Unidos, sin contar la de 2021 y 2022 que se disparó después de la pandemia, sino antes del 2020, ese dinero hubiera perdido muchísimo valor y se dice que más o menos en vez de $10,000 tu poder de compra podía ser de $8,000 aproximadamente. ¿Por qué? Porque hubo inflación todos los meses en Estados Unidos. Antes de la pandemia la inflación en Estados Unidos era 2%, 1.8%, sí, era poquito y si vos ibas sumando eso durante 10 años, sí era un número importante. ¿Qué pasó? 2020 vino la pandemia, hubo una crisis económica, muchos países empezaron a emitir dinero, empezaron a tener inflación y Estados Unidos llegó a tener una inflación del 8% anual. Que es un montón para efectos de Estados Unidos. Claro. Exacto, con lo cual yo no puedo simplemente, ahorro en dólares y ya está, que es algo que los latinoamericanos muchas veces pensamos, como me corro de mi moneda local y de mis riesgos y eso no alcanza. Sí, porque si te vas a la inflación local, es mucho más grave la situación si yo tengo el dinero en pesos y cuento la inflación de los últimos 10 años en Argentina. No lo hagas. No, claro, para evitar depresión no hagamos ese cálculo. Sí, tal cual. Pero bueno, a lo que íbamos es que en general a las mujeres nos cuesta invertir porque es un tema nuevo y porque tenemos miedo. Pero la verdad, el peor negocio es no invertir tu dinero, entendiendo estos datos y esta realidad. Ahora, ¿cómo hacemos para surfear esa barrera del miedo y poder empezar de a poco a tomar decisiones de inversión, poder empezar a conocernos y poder hacer que nuestro dinero de alguna manera pueda seguir creciendo de una manera más eficiente y que no dependa solo de mi esfuerzo diario del trabajo, porque es la manera en la que ahorramos? ¿Cómo te parece a vos que podés empezar a romper esas barreras? Bueno, Sabri, lo primero, como bien sabemos, el miedo siempre tiene que ver cuando nos estamos enfrentando a una situación desconocida, que no sabemos qué hay del otro lado. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Bueno, conociendo lo que hay del otro lado. Y en este caso, ¿cómo lo haríamos? Con educación financiera, que es lo que nos va a permitir entender un poco, no solo del contexto al que nos enfrentamos, que es lo que decimos, la economía es como una de las principales variables en contra del dinero que nosotros ahorramos, sino también empezar a entender cómo funciona esto que llaman los mercados financieros, cómo lo podemos utilizar a favor. Y no tiene que ser... no hay que empezar con cosas muy sofisticadas, quizás ya estar escuchando este podcast es una manera de empezar, leer alguna nota, comenzar a hacernos el hábito de leer los medios financieros constantemente como para empaparnos de qué es lo que está pasando y por qué está sucediendo. Ya ese es un primer paso como para ganar confianza y empezar a tomar decisiones más adelante que tengan que estar más vinculadas con lo que es la inversión de nuestros ahorros. ¿Cuál dirías que es la segunda clave? Yo creo que la segunda clave tiene que ver con saber que puedes empezar con un monto muy chico. Hoy en día puedes empezar a invertir desde 100 pesos argentinos, $5. La verdad que hay montos muy, muy accesibles. Entonces no tengo que poner en riesgo todos mis ahorros. Puedo empezar con un monto muy chiquito. Ahora, supongamos que decidí empezar con 100 pesos argentinos. ¿Qué hago?
Porque ahí aparece la primera barrera. Bueno, primero hay que entender que para invertir nuestro dinero tenemos en general dos grandes opciones. O vamos a los bancos que tienen productos de inversión o vamos a ir a un broker. Ahora bien, cuando entramos tanto al banco como al broker van a aparecer un montón de opciones de inversiones. ¿Cómo nosotros podemos filtrar esas opciones? Yo puedo contar mi experiencia, qué me ayudó a mí. Me ayudó a entender mis objetivos. Sí. Como que era muy difícil que yo filtre en función a los productos que estaban en el banco o en el broker porque no me daban claridad esos productos. Pero hay un dato que para mí es muy relevante, que en general todas las opciones de inversión te dicen el plazo de tiempo sugerido. Por ejemplo, si entras a los fondos comunes de inversión de tu banco, vas a ver que en algún lado en el detalle de ese fondo te dice este fondo es recomendable para 6 meses de inversión, 12 meses de inversión. Con eso uno empieza a tener una unidad de medida, pero ¿cómo definís cuánto tiempo querés dejar tu plata invertida? Eso tiene que ver en función a tus objetivos. Entonces el primer paso para empezar a invertir es un poco educarse, como decía Sore, pero el siguiente es entender cuáles son tus objetivos, para qué estás ahorrando dinero y cuándo vas a necesitar ese dinero, porque es la primera unidad de medida que necesitas para poder filtrar la variedad de opciones de inversión que hay en el mercado. Y esa pregunta solo la podés responder vos, ningún asesor financiero, nadie te puede decir, bueno, invertí de acá a 2 años, no, necesito conocer tu realidad. ¿Qué objetivo estás persiguiendo? El más común creo que son las vacaciones. Sí, que vendría a ser un objetivo de corto plazo, si se quiere. O sea, llamamos objetivos de corto plazo aquel que lo quiero hacer, no sé, en 3 meses hasta un año, ¿no? Entonces, por lo general, en las inversiones hay como una regla, digamos, que para los objetivos de corto plazo yo busco inversiones que me protejan, el poder adquisitivo de esa plata, que no corra demasiado riesgo, porque yo lo que quiero es que preserve el valor para el momento en el que, utilizando este ejemplo, me voy a ir de vacaciones. Entonces, quizás si yo tengo un objetivo un poquito de más largo plazo, no sé, me quiero mudar, esto obviamente también depende de la edad que yo tenga, de la situación, porque quizás lo que para mí es un objetivo de corto plazo, para ti es de largo o viceversa. Entonces, sí, está muy vinculado a la realidad de cada uno. Yo creo que en tema de plazo no tanto, porque en general en finanzas se considera a corto plazo hasta 2 años, mediano plazo de 3 a 5 años y largo plazo más de 5 años. Pero viste que a veces hasta por el país, la dinámica del país puede ser o más o menos tiempo. Sí, yo creo que lo que cambia es qué quiere cada uno en la vida, porque capaz nosotros dos podemos tener la misma edad, pero yo prefiero no irme de vacaciones por 2 años porque quiero en 5 años hacer un viaje con toda mi familia. Y vos me decís, no, bueno, yo hoy quiero irme de vacaciones este año, así que yo lo voy a hacer. Entonces el objetivo es el mismo, las vacaciones, pero yo lo quiero hacer en 5 años y ella lo quiere hacer en un año. El producto de inversión va a ser totalmente distinto. Tal cual. Que vamos a tener que elegir cada una de nosotras. Sí, más a mediano plazo, por ahí buscamos algo que también proteja, pues siempre vamos a buscar protección, eso es como una regla de oro en las inversiones, y también que genere cierta ganancia, ¿no? Porque es un objetivo de mediano plazo y lo que nos ayuda las inversiones es como a pisar un poquito el acelerador hacia ese objetivo. Entonces, por eso queremos que quizás genere algún rendimiento que nos ayude a juntar esa plata un poco más rápido. Y cuando ya yo tengo un objetivo más de largo plazo, puedo optar por inversiones que busquen más rendimiento, porque, bueno, necesito más tiempo, ¿no?, para juntar esa plata, y como estoy pisando el acelerador con la inversión, tengo como una ayuda. O sea, la inversión básicamente me ayuda a acercarme más rápido a mis objetivos financieros. Sí, o objetivos de vida. Si tendríamos que poner un ejemplo, no es lo mismo que vos ahorres todos los meses, no sé, $1.000 y al final de año tenés $12.000. Claro. Que si encima esa plata le invertiste una tasa de quizás el 5% anual en dólares, y en vez de tener los $12.000 tenés, no sé, $12.500 o $13.000. Claro. Ganaste un mes más de ahorro de alguna manera haciendo esa operación, ¿no? Y preservaste el valor de esa plata, de la plata, además, que no es poca cosa. El dinero no perdió frente a la inflación que pueda tener esa moneda. Ahora bien, una vez que tenemos en claro este objetivo de para qué estamos ahorrando, que a veces es re difícil, me encuentro con muchas mujeres que me dicen, yo no sé para qué ahorro, pero yo guardo, claro, por las dudas. Claro, está buenísimo porque tenés la mitad del problema resuelto, que es el ahorro. Pero la siguiente mitad no la vas a poder resolver hasta que no te concentres en qué querés lograr para tu vida. Y yo siempre recomiendo un ejercicio que para mí es muy poderoso para eso, que tiene que ver con animarnos a diseñar la vida que queremos. Lápiz y papel, una tarde, cafecito. Sin limitaciones, o sea, si dejamos la plata de lado por un momento. Imagínate que todo es posible. ¿Cómo te imaginas esa vida? ¿A qué hora te levantás? ¿Dónde te levantás? Campo, ciudad, casa, departamento, con pareja, sin pareja, con hijos, sin hijos. ¿Cómo sería tu vida de acá a 10 años? Cuando uno visualiza eso, empieza a decir, la verdad que yo quiero vivir en la playa. O yo quiero vivir en un departamento. Uno empieza a ponerle nombre a las cosas que quiere. Y de esa manera puede empezar a plantear esos objetivos. Después vendrá la tarea de ponerle un número a esos objetivos. ¿Cuánto sale la casa en la playa? Porque a veces las cosas, yo siempre digo, parecen inalcanzables, pero en realidad no son inalcanzables, tienen un número.
Que ese número puede ser muy difícil, ok, Eso puede es otra pasar. cosa, claro. Pero no es inalcanzable. Capaz son 10, 15 años de ahorro lograrlo, ¿no? Y eso te cambia completamente la perspectiva. Pensemos que la esperanza de vida, lo dijimos el otro día, de las mujeres es 85 años. ¿Qué objetivo te lleve 10 años? Claro, te Realmente da no es foco tanto. eso también, saber qué es lo que tengo que hacer para llegar ahí. Porque por ahí es mucho más sencillo de lo que esperabas y eso te da ánimos para encaminarte en esa dirección. Te motiva también a querer invertir, porque las inversiones te van a ayudar a llegar un poquito antes a ese objetivo. Obviamente hay riesgos, sí, pero ¿cómo vamos a mitigar esos riesgos? Con el concepto clave del mundo de las inversiones, que es la diversificación. Que ese sería el otro gran punto a conocer para perder ese miedo. Porque obviamente si yo estoy ahorrando para mi casa, me va a dar mucho miedo que en 5 años digo, ¿qué puede pasar en este país? ¿Qué puede pasar en el futuro? ¿Qué puede pasar en el mundo? ¿No? Vimos lo que pasó con la pandemia de un mes al otro que apareció y cambió todas las reglas de juego. Entonces nadie tiene certeza de eso, pero si uno empieza a elegir distintos productos de inversión de distintos mercados, de distintos niveles de riesgo, va a poder ir diversificando de alguna manera para evitar que si en alguna industria mi inversión le va mal, supongamos que yo decidí invertir en, no sé, lo que sería real estate. Y las propiedades están totalmente evaluadas, nadie compra propiedades. Realmente mis inversiones de ETF de real estate están yendo muy mal. ETF, si no saben lo que es, pueden buscarlo. Son uno de los productos más fáciles para acceder, de costo más bajo y que tienen mayor diversificación. Y básicamente lo que hace este producto financiero es agarra un producto y invierte en muchos productos distintos dentro de ese rubro. Claro, de varias inversiones. Entonces va a invertir en empresas que construyen casas, en empresas que construyen edificios, en empresas que se dedican a, no sé, lo que es venta de pintura para casa. O sea, es como que agarra todo el rubro del mundo de la construcción. Entonces, si vas invirtiendo en ese producto y ese producto le va mal, porque nadie está comprando casas, pero también tenés en tu portafolio un producto de inversión de consumo masivo. Yo amo Walmart, por ejemplo, porque siento que todo el mundo va a seguir comprando alimentos claro, siempre. Eso es la fija, no importa cuánta crisis haya, la gente igual va a ir a comprar los productos de primera necesidad. Es el tipo de empresa que dirías que nunca va a quebrar y es más viable. Nunca se sabe, pero claro, alimento la pero gente es la que compra. tiene menos Exacto. riesgo, digamos, en ese sentido, porque pertenece a una actividad que sabes que es de primera necesidad. Entonces de esa manera empiezo a elegir así distintos productos. Se dice que una cartera diversificada debería tener por lo menos entre 10 y 20 productos financieros distintos y de esa manera eligiendo distintos rubros y distintos productos vas a lograr diversificar y poder perderle ese miedo a que mi inversión le vaya mal, porque le vaya mal absolutamente a todo. Ha pasado. Sí, pero hay es crisis, poco probable. Tal cual. El viejo dicho de no poner todos los huevos en una misma canasta. Y quizás al principio, obviamente, no vas a tener 10 o 20 productos de inversión, pero sí tener en claro este principio, si tienes 2 o 3 inversiones, o sea, como que siempre ir buscando eso, no tener todo en un solo producto financiero. Esa es la clave de la diversificación y vas a ver que te va a dar más tranquilidad, saber que, bueno, por ahí esto es riesgo, pero esto no es tanto riesgo, le tengo fe a esto, quizás esto no tanto, quizás algo te sorprenda allí, pero es la manera como de atenuar y te va a ayudar a manejar el miedo, que obviamente es algo que quizás siempre va a estar, pero en menor medida a medida que vayas familiarizándote con estos conceptos y también la práctica, ¿no? La experiencia es lo que te da también conocerte, saber con qué te sientes cómoda, con qué no, cómo reaccionar frente a ciertas situaciones, eso es fundamental. Sí, yo me acuerdo que las primeras inversiones que hice eran súper arriesgadas. Súper, como que me encantaba el producto de más riesgo y de más rentabilidad, porque mi razonamiento es como voy a invertir mi dinero y es obvio que voy a ganar mucho dinero. No sabía que así como ganaba mucho podía perder mucho, después lo entendí y hoy soy todo lo contrario. Hoy amo ser conservadora, o sea, yo encima soy emprendedora, siempre digo que los emprendedores corremos riesgo todo el tiempo porque nuestros negocios son de riesgo, porque son negocios nuevos, entonces digo, bueno, mi propia economía no puede seguir corriendo riesgo porque yo ya elegí una profesión que tiene riesgo, en un país que tiene riesgo como Argentina, entonces mis inversiones las tengo en Estados Unidos, súper diversificadas en industrias completamente distintas a las mías, pero que de esa manera me dan tranquilidad, me permiten dormir todas las noches. Si vos invertís tu dinero y no estás tranquila, no es una buena decisión de inversión, independientemente de la rentabilidad que te dé. Porque tenés que poder estar tranquilo, tenés que poder convivir con eso. Y ese vendría a ser como el tercer punto súper importante de todo lo que venimos tocando, de cómo derribo ese miedo. Bueno, me tengo que conocer, tengo que saber cómo soy yo como inversora o potencial inversora. ¿Qué tanto riesgo estoy dispuesta a asumir o con qué nivel de riesgo me siento cómoda, ¿no? Porque es lo que decías, no importa qué tan rentable sea la inversión, si yo no me siento cómoda con ese riesgo que estoy corriendo o no conozco ese producto, cómo funciona, cómo es su dinámica, no voy a estar tranquila. Entonces eso no vale la pena que tu tranquilidad esté en juego simplemente por una potencial ganancia que quizás no se dé aparte, porque puede pasar, todas las inversiones tienen riesgo, lo volvemos a decir, porque esas cosas hay que tenerlas siempre presente, pero nada, Sabri, entonces dirías que eres una inversora conservadora el día de hoy. Sí, muy felizmente conservadora. No, y bueno, también está bueno decir que esto puede cambiar dependiendo de uno en la vida o quizás
Yo también arranqué siendo súper agresiva. Creo que sigo como coqueteando con eso, pero es verdad que puede que con el tiempo y con la experiencia dices, bueno, por ahí soy más moderada, que moderada es como que me gusta un poco de todo, y puede que después seas conservadora y después vuelvas a ser agresiva. Eso va a depender. Esa declaración, que te gusta un poco de todo. Un poco de todo en el mundo de las inversiones. Sí, te da curiosidad, ¿viste? Como todo en la vida hay que experimentar con las inversiones, ¿no? Hay que experimentar, exactamente. Pero bueno, sí, hoy básicamente hablamos de cómo perderle miedo a las inversiones. Lo que estuvimos conversando era primero entender que ese miedo tiene que ver con una situación desconocida. La educación es una gran aliada. En Mujer Financiera, tanto en nuestras redes sociales, en nuestro blog, en nuestra academia, tenemos muchísimo contenido que ustedes pueden entrar a ver y aprender. Y hay muchísimo material hoy en día dando vueltas, así que hay que tratar de dedicarle tiempo a eso para perder el miedo. Segundo, empezar con montos chicos. No hay que empezar con una suma millonaria, ni mucho menos. Tercero, tener este fondo de emergencia para que te dé tranquilidad, que quizás, para cerrar ese concepto, esto lo que hace es que si a tu inversión le va mal, vos no te preocupás, porque vos tenés el dinero de resguardo por 6 meses, entonces te quedás como mucho más protegida. Es como voy derribando todos los miedos que me da invertir. Si pierdo todo mi dinero, voy a quedar sin nada. No quedas sin nada. Ese es un buen ejercicio, hacer una lista de preguntas de qué es lo que me genera ese miedo. Vas anotando esos aspectos y bueno, vamos buscando planes de acción y cómo voy resolviendo cada cosa, y eso va a ir atenuando los miedos. Por último lugar, recordar los objetivos, ¿no? Que los objetivos son súper personales, pero hay que animarse a ponerle un plazo de tiempo, ponerle un número para, en función a eso, poder después sí elegir qué tipo de inversión es adecuada para mí. En los próximos capítulos vamos a hablar mucho más en detalle sobre esto, vamos a hablar de algunos productos puntuales, vamos a tener invitados, expertos, asesores en inversiones y demás que nos van a contar más, pero lo importante hoy era por dónde empiezo, ¿no? A perder ese miedo. Así que bueno, gracias por haber estado del otro lado, gracias Sore. Antes de cerrar, nos despedimos como siempre con nuestro confesionario financiero del mundo de las inversiones. ¿Qué pecado financiero tuviste con las inversiones? Creo que el más importante, bueno, y tiene que ver con la clave de cómo empecé a invertir, es que arranqué invirtiendo por cripto. O sea, por lo más arriesgado y más nuevo y más especulativo. Sí, ese fue, pero igual fue un pecado financiero que no salió tan mal. Depende en qué época invertiste. Es por eso iba a decir, yo entré cuando Bitcoin estaba en 9.000 dólares y llegó a 60 y pico mil, así que la hice bastante bien. Después empezó a caer, entré en pánico, obviamente vendí, pero igual vendí por encima de mi precio de compra, así que no salió tan mal. Pero lo malo de eso, y por lo que digo que es un pecado, es que me metí en un mercado totalmente nuevo, sabiendo poco y nada, simplemente por el auge, siguiendo un poco la corriente. Porque todo el mundo hablaba de eso y uno sentía como ese FOMO, me estoy perdiendo de esta superinversión. Exactamente. Después igual aprendí, obviamente. Que no era tan súper. Exacto, que no era tan súper, pero me empecé a sentir más tranquila, ¿viste? Acá es cuando la educación financiera hace la diferencia, cuando empiezas a ver cómo funciona y dices, por ahí no es para ahora, pero en el largo plazo esto me puede dar, puede servir de resguardo para dinero, como puede que no, pero te da más tranquilidad saber en qué estás metida. Sí, bueno, podemos aclarar que en general lo que recomiendan las buenas prácticas de las finanzas personales es no tener más del 10-15% del portfolio total de inversiones en cripto, porque bueno, todavía es un producto nuevo. O en inversiones de alto riesgo en general. Claro, cripto es alto riesgo porque es un producto nuevo, tiene mercado 10-15 años. Y es muy sensible, aparte, a cualquier cosa que suceda. Entonces es como que mucho altibajo emocional también desde el lado del inversor. ¿Cuál sería tu pecado financiero? El mío tiene que ver con inversiones y con ahorro, que hubo una época en la cual había ahorrado una suma de dinero, fui, la invertí, armé un portfolio diversificado, divino, todo, y después no hice más nada. Tuve como un año y medio, 2, como, ok, justo me agarró la época en la que bajaba el mercado, dije, tenía bastante menos plata de la que puse, o sea, es como que decirte que el primer año había ganado como un 15%, estaba contenta. El segundo año vino toda la baja del mercado, perdí, estaba por debajo de ese 15%, menos plata de la que había puesto, pero dije, no voy a hacer más nada. Y después como que me puse a pensar y era como, pará, mi portfolio puede seguir creciendo, yo puedo seguir mandando más plata todos los meses de mis ahorros a que ese portfolio invierta. Y estuve un año sin hacerlo, un poco porque estaba pasada de trabajo y otro poco porque era como, estaba a la baja, estaba enojada y no quiero saber nada. O sea, no vendí, pero tampoco quería seguir poniendo más. Y después como que lo razonaba y decía, no, sí, yo entiendo cómo funciona esto. A veces cuando el mercado está a la baja es una oportunidad. Y hay acciones, por ejemplo Apple, que amo esa acción, que la verdad que si en ese momento hubiera comprado a la baja, hoy creció un montón. Es la acción que mejor rentabilidad me está dando mi portfolio. Y como que cuando lo analizaba hace poco dije, sí, tendría que haber comprado más de esto, ¿no? Pero bueno, lo aprendí. Y también creo que fallé en no ponerle la prioridad que le tenía que dar a mis propias inversiones. Puse el trabajo y un montón de cosas por encima. Y la verdad que lo decimos siempre, ¿no? Cuidar las finanzas es un gesto de amor propio. Sí. Y yo me olvidé del amor hacia mis inversiones. O sea, así que eso lo estoy corrigiendo. Y ahora me pongo el hábito cada 3 meses de revisar y tratar de mandar más dinero al portfolio.
Bueno, este fue nuestro episodio sobre cómo perderle el miedo a las inversiones. Gracias por haber estado del otro lado y esperemos que se animen a empezar a invertir. Gracias, Sore. Bye. Gracias. Esto fue un nuevo episodio de Mujer Financiera Podcast. Muchas gracias por haber estado del otro lado. Te recordamos que siempre puedes mantenerte informada siguiéndonos en nuestras redes. En Instagram, @mujer_financiera, o también te puedes descargar nuestra aplicación y acceder a muchísimos contenidos sobre finanzas, ahorro e inversiones. Te esperamos.